Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a KioLedge, la plataforma educativa de Kio Networks, creada para ayudarles a todos ustedes en sus negocios con la transformación digital. Y durante 2019, aquí hemos tratado algunos temas como la inteligencia artificial, el uso del código abierto, ciberseguridad, comercio electrónico y muchos temas muy interesantes. Esta plataforma, como ya lo comenté, está disponible en internet, en nuestra página, bajo el nombre de kioledge.kionetworks.com. Ahí podrán tener acceso a todas las emisiones anteriores de los temas que hemos visto. Si algunos se lo perdieron, ahí lo pueden consultar. También está disponible nuestra cuenta de correo electrónico, es kioledge@kionetworks.com, donde nos pueden mandar cualquier duda o sugerencia que tengan o comentario respecto al webinar. Y como siempre lo hacemos en estas emisiones, recuerden que al final de la transmisión les haremos llegar un white paper y una infografía con el material del tema que estaremos tratando el día de hoy. Pues muy bien, para dar comienzo, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama automatización robótica de procesos. Y para los que no estén muy familiarizados con el tema, este es un nuevo acrónimo que aparece en la industria de TI, se llama RPA por sus siglas en inglés, que significa Robotic Process Automation. Y es un tema muy interesante porque ayuda a las empresas a automatizar muchas de las labores que todavía se siguen haciendo manualmente, donde se manejan muchos papeles o donde hay el uso de personal que está manejando todos estos sistemas, ¿no? Aquí durante este webinar vamos a tratar los temas de qué opciones existen en el mercado como herramientas para poderlas instrumentar dentro de sus negocios, cuáles son las características, las ventajas, qué requieren ustedes dentro de sus negocios para poder llevar a cabo toda esta implementación. Y bueno, como siempre lo hacemos, tenemos aquí dos invitados de súper lujo. El primero de ellos es Octavio Camarena. Él es director y fundador de la empresa Más Negocio. Es una empresa que actualmente se ha fusionado con Kio Networks y él está como director de analítica avanzada para todos estos temas de Big Data y tiene una gran trayectoria dentro de la empresa, una trayectoria profesional. En 2012 fue reconocido como el Entrepreneur del Año en México. En 2015 también recibió un reconocimiento como Nuevos Emprendedores para Líderes Mexicanos. Él, su formación académica es licenciado en Economía por parte de la Universidad de Lawrence. Tiene una maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Y pues bueno, Octavio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos esta mañana y poder compartir aquí con la audiencia tus conocimientos sobre RPA. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Bernie, por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias. Encantado. Pues, hablando de este tema que me parece fantástico, yo creo que en los casi 19 años que llevo en el mundo de la tecnología, pocas veces he visto una tecnología que tenga una atracción tan choncha, de veras, tan impactante en los negocios y una adopción tan rápida. O sea, de veras, es sorprendente la atracción que está teniendo y feliz de poder platicar sobre esto, ¿no? Me parece padrísimo. Pues muchas gracias, Bernie. Nosotros encantados de que estés por aquí y ahorita entramos en materia. Y bueno, nuestro segundo invitado es Aymeric Rattel. Él es vicepresidente de América Latina. Él trabaja para la firma Automation Anywhere. Él es responsable de la estrategia de mercado para América Latina. Es una de las empresas líderes en este segmento de RPA. Su formación académica, él es ingeniero en ciencias de la seguridad de la información por parte de la Universidad Frey de Francia. Él es francés. Y tiene una maestría en tecnologías de la Universidad de Högskolan Jönköping, espero haberlo pronunciado bien. Esta universidad está en Suecia. Y Aymeric tiene alrededor de 15 años de experiencia profesional trabajando con toda esta automatización de procesos. Tiene mucha experiencia en cuestiones multilingües y multiculturales por los países donde ha estado. Y esta mañana se encuentra en Bogotá, Colombia. Desde allá nos va a estar acompañando. Aymeric, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos esta mañana aquí en KioLedge. Pues Bernardo, muchas gracias. No te puedo cerrar la mano, pero así nos saludamos. Octavio, un placer siempre de verte. Y gracias a todos para compartir un poco de su tiempo esta mañana con nosotros. Y yo encantado de tener la oportunidad de comentar y compartir un poco, pues, lo que hemos visto sobre el mercado, las tendencias, como lo comentaba Octavio, que es algo bastante interesante y bastante impactante para las compañías hoy día. Incluso en Latinoamérica, que muchas veces hay, no sé si un sigma de pensar que tecnologías se aplican un poco mejor en mercados como Estados Unidos, Europa,
pero aquí encantado de compartir un poco lo que está pasando también específicamente en el mercado latinoamericano, incluso en México. Así que gracias por el tiempo a todos y vamos adelante. Ok, Gracias. bienvenido Aymeric, muchas gracias. Bueno, pues como ustedes saben, el objetivo de QLX es poder compartir información con ustedes, con la audiencia, de cómo hacer esta transformación digital, y un elemento muy importante es la participación de todos ustedes. Y para ello tenemos diseñada una encuesta que consta de 4 preguntas que estaremos haciendo a lo largo del webinar. Vamos a arrancar con la primera pregunta, que dice así: ¿cuál es la percepción que se tiene en tu empresa acerca de lo que es la transformación digital? Y para ello podrán ver en este momento ahí en la pantalla que hay 5 opciones para que escojan cuál es la más adecuada con la situación de su negocio y puedan respondernos, ¿no? Y también les recuerdo que mientras ustedes están ahí contestando, en la parte inferior de la pantalla hay una opción para que nos puedan mandar preguntas y respuestas. Al final del webinar vamos a dar unos minutos donde Aymeric y Octavio van a responder a las inquietudes que hayan salido sobre el tema. Y también les recuerdo que dentro de la plataforma de Zoom hay una opción para chat. Si quieren poner ahí un comentario con toda la audiencia y compartir algo de lo que estén escuchando, también lo pueden hacer de la misma manera, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a las respuestas, si es que ya están. Todavía no me aparecen por aquí. Esperamos unos minutos a ver si salen. Ok, a ver, ya las tengo aquí en este momento en pantalla. Entonces, les recuerdo, la pregunta es: ¿cuál es la percepción que se tiene en tu empresa acerca de lo que es la transformación digital? El 59% nos está respondiendo que es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una empresa, cambiando de manera fundamental la forma en la que opera y brinda valor a sus clientes. La respuesta número 2, con 19%, es: consiste en hacer uso de las tecnologías digitales con base en las demandas de los clientes actuales. Es un proceso arduo, pero necesario para no perder competitividad. La número 3, con 15%, es todo un proceso que implica la reelaboración no solo de estrategias, sino también de productos o servicios que ofrece una empresa. Número 4, con un 4%, es hacer uso de las tecnologías como correo electrónico y programas de software para agilizar el trabajo, como control de inventario. Y la última, las personas que no lo saben, solamente con un 3%. Bueno, pues muy interesante todo esto que nos está compartiendo aquí la audiencia. Y bueno, pues no se diga más. Octavio, vamos a entrar en materia. Me gustaría empezar contigo precisamente con una pregunta que tiene que ver con esto que sucede actualmente en las empresas, ¿no? Casi cualquier negocio de cualquier industria tiene computadoras, tiene laptops, todos nosotros utilizamos dispositivos móviles como teléfonos, como tabletas. Sin embargo, cuando caminas por los pasillos de estas empresas, aún vemos que hay muchos papeles, hay mucha gente metida en estos sistemas haciendo muchos trabajos, se requieren muchas personas, incluso los procesos algunas veces son largos. Y me gustaría que me dijeras qué desafíos representa esta transformación digital y cómo se puede cambiar este panorama dentro de las empresas. Sí, sin duda, y dices bien, muchas veces sigue habiendo como una reticencia, yo creo que a entender realmente el impacto que puede tener la tecnología sobre esta digitalización, porque la tecnología realmente ya está ahí. O sea, la tecnología yo creo que ya existe y mucho tiene que ver con esta, de alguna forma, reticencia de la gente que no es tan techie. Muchas veces los CEOs, los C-levels, que no son los involucrados necesariamente, siguen sintiéndose un poco alejados del impacto que puede tener las organizaciones. Yo creo que es un tema sin duda cultural en el momento en que vean las aplicaciones que puede tener el uso intensivo de las tecnologías en deshacerse de los papeles. Y creo que el RPA en particular atiende de una forma muy interesante y muy inteligente esto, porque de alguna forma trata de emular muchos de los procesos que usan los humanos en su día a día. Y al emularlos, metes asistentes digitales que empiezan a automatizar estos procesos. Entonces, creo que uno sí, sin duda hay una parte cultural que no acaban de arropar, digamos, el impacto de las tecnologías. Y creo que sí, invito y hago un exhorto a todos los directores que nos están viendo, a los C-levels, en fin, a que no le tengan miedo a este impacto. Creo que es importantísimo que arropen la tecnología, que se acerquen a ella, porque los únicos beneficios que pueden salir de aquí son esos beneficios, ¿no? Y finalmente creo que también hay una responsabilidad de las áreas de tecnología, porque las áreas de tecnología también están un poco hasta el copete de una cantidad de
su chamba que les demanda día a día es muy extensa, y cuando les piden más procesos de automatización, como que se echan patadas y, ¿sabes qué? Tengo suficiente en mi plato, vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Claro. Y vuelvo al tema del RPA. El RPA me encanta porque es una tecnología que no es intrusiva en las áreas de tecnología y los ayuda a automatizar procesos sin necesariamente meternos en estos procesos complicados de interfaces, de web, de ligar la tecnología por la parte de atrás, ¿no? Entonces, creo que por un lado hay un tema cultural y por otro lado creo que es un tema también que estas áreas de tecnología están un poco hasta el gorro de cosas y no están abrazando tecnologías diferentes que ayuden a este proceso más sutil de tecnificar este uso de las manos, ¿no? Esencialmente. Sí, pues es muy interesante, ¿no? Sobre todo esta parte que mencionas, en la audiencia hay mucha gente de las áreas de tecnología y son sistemas que entran en la capa del usuario, ¿no? En lo que es la interfaz, y no se meten con esos temas de integración que muchas veces son esos grandes proyectos que le cuestan mucho trabajo a las empresas, muchos recursos y son complejos. Son complejos, son intrusivos y son demandantes, ¿no? De las áreas de tecnología principalmente. Entonces, claro, hacía falta esta alternativa y creo que el RPA es una gran respuesta a ello. Muy bien. Aymeric, me gustaría pasar contigo, dado que trabajas en Automation Anywhere, que es una de las empresas líderes en el mercado con una herramienta en particular, y que nos digas qué herramientas hay en el mercado actualmente disponibles para que la gente de la audiencia que nos está viendo las tenga más o menos en el radar y qué se puede hacer con ellas. Sí, a ver, el tema, y como lo comentaba un poco Octavio, es que el concepto de automatización no es nuevo. Si miramos atrás, empezamos a diferente nivel de automatización, que sea el nivel de sistema operativo, de database, utilizando API, y ahora un poco más con el tema del UI. Y RPA realmente, pues, es un elemento diferente de automatizar procesos, pero bastante impactante, y voy a mencionar por qué. Pero realmente estas soluciones de automatización se complementan. Hay soluciones tipo Workload Automation, Batch Automation, con los conocidos que sea de IBM, de Tivoli, de IBM-C, que están conocidos en el mercado hace 20 años o más. Hay toda la ola que vino también con el BPM, con la optimización y la orquestación de los procesos a nivel más de negocio y de optimización. Pero cuando miramos un poco el landscape de lo que es la automatización al día de hoy, o lo que era por lo menos antes realmente el impacto de RPA, era que se limitaba bastante con lo que tenía que ver con línea de comandos, API o algo de código que me permitía interactuar con los varios sistemas. Y lo que presentó e introdujo un poco RPA con un nivel de madurez que hoy día permite a esas tecnologías de ser bastante reliable, como lo dicen, al cambio, es el hecho que tienen impacto de escalabilidad y son capaces de reaccionar y de adaptarse al cambio sin que sea un esfuerzo bastante grande. En el mercado hoy día yo diría que hay, si miran los varios analistas en la categoría de RPA, hay como 4 o 5 tecnologías tal vez que son dentro todos los cuadrantes, que sea tecnología tipo Automation Anywhere. IBM también tiene un RPA que es automatizado por Automation Anywhere. Hay soluciones como Blue Prism, UiPath y varios otros jugadores que a veces son más jugadores locales. Tenemos unos que son especializados en Europa, en Asia Pacific. Pero realmente en este mercado es esto, son principalmente 5 jugadores, pero en Latinoamérica creo que a nivel de fabricante son 1 o 2 que realmente tienen presencia un poco en el mercado. Ok, muy bien, muy interesante, Aymeric, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría hacer una breve pausa y poner en pantalla la segunda pregunta de nuestra encuesta que dice, ¿en qué nivel de madurez se encuentra tu empresa en cuanto a transformación digital? Hay 5 opciones ahí disponibles para que nos digan cuál es la situación de su negocio, de su empresa y nos ayuden con la participación. Y mientras ustedes responden, me gustaría regresar contigo, Octavio, y que hablemos de este término de RPA que yo decía al principio, ¿no? Un nuevo acrónimo que para seguramente muchos todavía no lo habían escuchado o es la primera vez que lo ven, y que nos digas en qué consiste esta automatización robótica de procesos, ¿no? ¿Por qué robótica, no? La palabra que resalta.
Hay muchas definiciones de RPA y de verdad estuve buscando muchas y esta me gusta mucho. Creo que es bastante ejemplificativa y más para los hombres de negocios, es mucho más entendible, ¿no? Y lo que es lo siguiente, lo voy a leer. Es la automatización de procesos de negocio por medio de asistentes digitales que emulan el uso de las aplicaciones de negocio tal y como si fueran ser humano. Eso es muy importante, ¿no? El RPA se monta sobre interfaces preexistentes de usuario, lo que acelera sustancialmente la adopción del mismo y es mucho menos intrusivo en las áreas de tecnología. Entonces, por eso le llaman robótica, ¿no? Absolutamente. Estos asistentes digitales son, si me permites la palabra, robots de software que usan las plataformas. ¿Qué plataformas? Pues el correo electrónico, los RPs, los CRMs, en fin, las plataformas que usan los usuarios, digamos, día a día, se montan sobre ellas como si fuesen personas y corren y operan sobre ellas. Entonces te van a pedir un password, van a montarse. Imagina que tienes un proceso que tienes que buscar una conciliación todos los días, tienes que bajar una pantalla de tu RP, de tu Oracle o de tu SAP, y luego una vez que ves esa pantalla, tú te tienes que meter a tu página del banco para checar quién te depositó, ¿no? Siguiendo este tema de conciliación. Esos procesos, como si fuera un ser humano, estos softwares tienen esa capacidad de montarse, abrir las páginas y validar y constatar eso que quieres que hagas, ¿no? Entonces me parece que es increíblemente impactante porque de entrada no es intrusivo a la parte de tecnología, no estás metiendo interfaces por atrás y tratando de pegar el RP y cómo lo ligo a la página del banco. No. Es como si fueran unos usuarios, sí. Lo cual hace la adopción mucho más rápida, ¿no? Entonces, esa parte de emular el uso como si fuesen seres humanos me parece súper impactante. Sí, de ahí el término de robots, ¿no? Es como si fuera una persona, como tú dices, pero es un aplicativo que está montado, como si fueran estas macros que existen antes y están ejecutando todo, ¿no? Bueno, me gustaría pasar a las respuestas de nuestra audiencia, si me hacen favor de ponerlas aquí en la pantalla. No las tengo yo, si me las pueden poner, por favor. Vamos a darles unos minutos para que aparezcan. Si no, aquí las leo. Tenemos la respuesta con mayor participación, es 45% intermedio. Dependemos de muchos procesos digitales, pero nos cuesta trabajo mantenernos actualizados. Después, en segundo y tercer lugar, ambas con el 22% tenemos alto. Casi todos nuestros procesos están digitalizados. La tercera respuesta fue bajo. Existen intentos tímidos de digitalización sin resultados concretos. Y avanzado, todos nuestros procesos están digitalizados y contamos con el respaldo de tecnología de punta. Y solo un 3% prácticamente vivimos en la prehistoria empresarial. Es un poco lamentable ahí de algunos de nuestros amigos que todavía en algunos de estos negocios no se han digitalizado, ¿no? Pero, correcto. Está bastante distribuida las respuestas, ¿no? Sí. Medio alto, ¿no? Bueno, Aymeric, me gustaría pasar contigo con otra pregunta, que nos digas cuáles son los factores clave para lograr la transformación digital exitosa a través del uso de RPA como tecnología. Yo diría que los puntos importantes no son tanto sobre el tema de crear bots o automatizar el proceso o enfocarse sobre la automatización del proceso. Los factores clave cuando realmente estamos hablando de una transformación digital dentro de una empresa, significa que estamos principalmente hablando de volumen, impacto a volumen. Y eso lleva otras temáticas que son muy importantes cuando atacamos este tipo de proyecto de transformación digital con RPA, y son los siguientes. El número uno para mí sería todo el tema del centro de excelencia. Sé que es una palabra que se usa muchísimo, pero aquí estamos realmente hablando de cómo se va a operar, quién lo va a operar, cómo vamos a tomar las decisiones de automatizar sí o no un parte del negocio, estos procesos, quién lo va a mantener y básicamente también qué porcentaje de estos procesos vamos a automatizar para que eso realmente pues entregue valor al cliente. Y COE agregamos a este concepto toda la parte de escalabilidad, la parte también
de colaboración entre los equipos de tecnología y de negocio. ¿Por qué? Porque principalmente estas iniciativas de RPA lo están llevando las áreas de negocio en general. Y a veces, desafortunadamente, intentan hacerlo sin TI porque ven TI como una entidad dentro de la organización que les podría parar un poco el proceso. Pero eso es una forma un poco errada, aparte de una estrategia a escala y largo plazo de atacar este tipo de proyectos. Por eso sería mi recomendación de pensar cómo lo van a manejar a nivel de gobierno a través de un COE. Pensar cuando están haciendo la selección de su tecnología a la parte de escalabilidad, arquitectura y seguridad. Y últimamente asegurarse que hay colaboración entre las áreas de negocio con las áreas de TI para llevar este proyecto a éxito. Muy bien, me parece muy interesante esto que mencionas, Aymeric, porque a veces la tecnología y sobre todo las de última generación son tan sencillas de implementar, algunas de ellas son incluso hasta gratuitas para empezar con los primeros procesos, y luego las empresas acaban con 800 procesos de automatización, y todo esto que mencionas de la seguridad, quién los administra, qué pasa si hay un cambio en los RPs o en el CRM y esta automatización que se hizo deja de operar, sin duda es un tema muy, muy importante. Bueno, me gustaría pasar a la tercera pregunta de nuestra audiencia, es, ¿tu empresa hace uso de automatización robótica de procesos? Es que nos ayuden aquí respondiendo si alguien ya tiene algún tema de RPA que esté probando o que ya lo tenga puesto en producción, ¿no? Y bueno, con eso me gustaría pasar ahora con Octavio, para ver cuáles son los beneficios empresariales que se obtienen a través de esta automatización de procesos. Yo creo que en ese sentido es realmente impactante lo que está pasando con el RPA, porque la verdad es, yo diría, como se dice en inglés, es un no-brainer adoptar esta tecnología. De entrada, el RPA te disminuye tus costos. Claramente, al meter estos asistentes digitales, sí disminuyen tus costos, pero no solamente eso, te hacen mucho más eficiente, te aumenta la productividad. Estos asistentes digitales trabajan 24/7, 365 días del año, o sea, no te piden vacaciones, no, en fin. Sí, una vez que los pones, que los montes, tú defines qué quieres que hagan y trabajan. Y un impacto adicional, no solamente es un tema de costos y de eficiencia, que me parece que es sustancial, sino que no cometen errores. Una vez que tú ya programaste, digamos, esto que están automatizando, no es de que era O y le puse 0 y me equivoqué. No, el error te lo llevan a 0. Eso me parece que es impactante también, ¿no? ¿Cuántas veces vemos los impactos a las organizaciones de haber confundido una letra, parado un proceso, en fin, no cometen errores? Entonces, si tú agarras y dices, a ver, te voy a traer una tecnología que, uno, es más eficiente, más costo efectiva, te hace más productivo y no comete errores. Sí, claro. ¿Quién te va a decir que no? O sea, y esencialmente, si tu proceso, al meter esta tecnología, no te lo hago más eficiente, pues no la vas a meter. Entonces, la decisión es obvia. Si te bajo los costos, si te acelero el proceso, aparte, hago que el proceso sea más rápido también. ¿Por qué no lo harías? Claro. Me parece verdaderamente muchísimas ventajas. Muy bien. Aymeric, me gustaría que nos dijeras en una empresa cuáles son las áreas donde deben empezar por automatizarse o implementarse estos procesos de RPA o cuáles son las más convenientes basado en tu experiencia. Yo diría, a ver, mirando un poco lo que ha pasado, porque siempre es interesado de ver un poco a los datos, eso me gusta. ¿Quién empieza a implementar un poco este tipo de tecnología en qué áreas? Empezó principalmente en el sector financiero, luego retail, telco, manufacturing y luego más el sector comercial, digamos. Pero hay un constante y muchas veces se concentró un poco al inicio sobre los centros compartidos dentro de esas organizaciones, a donde había mucha operación y principalmente el sector de finanzas con toda parte de facturación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las organizaciones estaban buscando lo siguiente: proceso con alto volumen, obvio muy repetitivo, y con un impacto bastante fuerte por la organización con el tema de errores, a donde tenían mucha gente operándolos, manipulando, copiando, pegando información de un lado al otro. Pero
más allá de este punto que es, entre comillas, muy común de pensar, pues aquí tengo mi proceso de facturación, cualquier empresa las tiene, cualquier vertical podría aprovechar de esto. Hay muchas otras áreas de optimización que son servicio y atención al cliente. Y aquí, que sea en el sector retail, por ejemplo, manejo de catálogos sobre sus plataformas para entregar oferta particular, o todo el tema de las organizaciones que están más dentro transporte, por ejemplo, toda parte de supply chain o de transporte de producto de un punto al otro, que hay toda una cadena de control y de optimización, también han visto bastante oportunidades que podrían aplicar. Pero no solo en las áreas de negocio, también en las áreas de tecnología. Hemos visto unas oportunidades muy grandes de automatización de proceso con todo el tema de la administración de la red, de los data centers, todo el tema de los call centers también, de administración de aplicaciones, de base de datos, que ellos están parte de procesos de negocio que puede ser un proceso de payroll, que puede ser un proceso también de logística. Pero ahora estamos mirando un poco RPA como si fuese, y aquí voy a utilizar tal vez un término un poco provocador, pero es un poco el Internet de la automatización. Eso es un poco mi forma de describirlo a veces. Y pensando en esto es realmente lo que me permite conectar lo que ya existe, pero a donde todavía muy pocas gente tenían acceso de poner una comunicación entre los punto 1 y el punto 2. Y con RPA están creando un poco esa conectividad y ahora están mirando las organizaciones, los procesos, no tanto a nivel de tecnología, pero a nivel de servicio que están entregando a sus clientes. Muchísimas gracias. Me parece muy relevante esto que comentaste para nuestros amigos de la audiencia, que se fijen en procesos que tienen alto volumen, que son muy repetitivos, que los errores que se puedan cometer ahí, como decías tú, Octavio, tienen un impacto negativo en el negocio y donde los costos de toda esa operación pues, son altos, ¿no? Si utilizan esos 4 criterios que nos comenta Aymeric, me parece que es un buen punto para que nuestros amigos tengan una guía de cómo implementarlo, ¿no? Y bueno, me gustaría dar paso a las respuestas que nos dieron. Les recuerdo, la pregunta es, ¿tu empresa hace uso de la automatización robótica de procesos? La pregunta con más respuestas, 67%, no, pero nos gustaría implementarla. 21% sí, de hecho nuestra estrategia de negocio está basada principalmente en RPA, 21%, un número bastante alto, gente que ya la está utilizando y la conoce muy bien. 9% no, creemos que es cara y no contamos con los recursos suficientes. Y la última, un 4%, estamos convencidos de que nuestra fuerza laboral humana es más que suficiente. Interesante, sin lugar a duda, ¿no? En algunos negocios, por supuesto que hay aspectos donde las personas son las que hacen, sin lugar a duda, un mucho mejor trabajo. Y bueno, en ese sentido, Octavio, me gustaría que nos dijeras qué modelos existen actualmente para poder hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Por ahí una de las respuestas era, hay una percepción de que las tecnologías son caras o complejas, ¿no? Sí. Antes de entrar a esta pregunta, me gusta este tema de ayudar a la audiencia a darle como formulitas para tomar decisiones, ¿no? Entonces yo diría, ¿dónde hace sentido meter RPA? En procesos que sean repetitivos, estandarizados, que sigan reglas y de alto volumen. Yo creo que si nos enfocamos para empezar en esas y platicando con nuestra audiencia, si podemos identificar esos procesos que sean repetitivos, de alto volumen, estandarizados y que sigan reglas, es un buen inicio para empezar a probar este tipo de plataformas. Ahora, regresando a tu pregunta. Los modelos, efectivamente, en la tecnología, y lo que te voy a platicar es un poco cómo ha evolucionado un poco la adopción de estas tecnologías. Normalmente, y eso pasó también con los RPs y con los CRMs. Antes, ¿tú cómo tenías que adoptar estas tecnologías? Tenías que comprar las licencias, tenías que contratar o comprar una infraestructura donde ibas a instalar estas licencias, tenías que llegar y traer a las personas responsables de gestionar estas licencias. Y aquí no estoy hablando solamente de RPA. Te puedo estar describiendo pues, cómo era la adopción de un RP o un CRM, el modelo tradicional. Y luego surgen estos modelos innovadores que son as a service, ¿no? Donde un tercero empieza a ponerte la infraestructura como un servicio. Hoy por hoy, en el tema de RPA,
ya estamos dando este brinco. Ya existe, y aquí me voy a permitir un rapidísimo cebollazo, en la organización ya estamos armando el primer modelo RPA as a Service. Yo creo que en la región, no me dejará mentir América, yo creo que hasta incluso en el mundo, ¿no? Donde tú puedes adquirir esta tecnología de una forma mucho más costo efectiva, porque te baja sin duda los costos de adquisición, te mueves de un CAPEX a un OPEX. Claro. Y estos modelos donde un tercero te pone a la mano desde los asistentes digitales y toda la infraestructura que conlleva tener los asistentes digitales por una renta mensual, para que tú solamente uses la tecnología. Es convertir la tecnología en un servicio. Okay. En RPA ya existe, es RPA as a Service. Me parece que esto le baja muchísimo los costos de adopción a muchas de estas empresas que por sus costos les hacían inviable, o incluso por la complejidad, les hacían inviable adquirir el modelo RPA. Ya existe. Sí, me parece muy conveniente, sobre todo porque una de las respuestas fue el gran interés que tiene la audiencia por entrar a estas tecnologías, y estos modelos as a service pues son los que ofrecen mucho menor fricción en todos los sentidos, ¿no? El tiempo de implementación, los costos, etcétera. Dices bien. Todo lo que tú has mencionado, ¿no? Dices bien. Y bueno, Aymeric, me gustaría que nos dijeras qué características o condiciones debe de tener una empresa para poder hacer una implementación de una tecnología RPA. Pues yo diría que el punto clave aquí no es tanto con el perfil de la compañía, pero el perfil de los directivos que la lideran. Porque los puntos clave aquí no son tanto de, como compañía yo tengo que tener X número de procesos o de empleados o este nivel de tecnología, pero lo más importante aquí es liderazgo y ambición. Esos son los dos puntos clave, porque lo que está pasando con RPA es realmente una transformación dentro de las formas de trabajar. Es un poco una revolución, como lo fue cuando empezamos a automatizar el sector automotriz, y fue realmente un cambio literal. Y creo que aquí, y creo que Octavio lo mencionaba un poco al inicio, que con la tecnología en general siempre un poco de cuidado para no decir miedo, sobre no, pero tal vez no sé si voy porque mis cosas funcionan hoy, entonces ¿por qué cambiar algo que funciona? Pero creo que aquí la oportunidad es más allá de lo que podríamos pensar, que bueno, pongo un robot y lo que hacía en X tiempo lo hago más rápido y me cuesta menos. Eso es un escalón, pero básicamente la visión es el servicio que mañana yo estaré capaz de entregar a mis clientes, que me va a permitir avanzar. Y eso tiene que ser el foco. Y lo bueno es que hoy día con formas de adoptar esa tecnología como RPA as a Service, quita mucha de la fricción del inicio de pensar, pues es que es complicado o tengo que tener toda una infraestructura, montar algo. Ahora se podría empezar con un par de clics y ser capaz de operar dentro de este tipo de modelo. Así que realmente para mí es un tema de liderazgo y de ambición, más que de tecnología o de limitación a nivel de producto, de perfil de compañía. Sí, interesante esto del liderazgo, ¿no? Que actualmente la competitividad que requieren las empresas es una herramienta que les puede ayudar, como tú dices, Octavio, a generar muchas eficiencias dentro de las organizaciones de nuestros amigos de la audiencia, ¿no? Sin duda. Bueno, me gustaría pasar a la cuarta y última pregunta, que dice así: ¿cuál crees que sea el principal obstáculo al que se enfrentan las iniciativas de automatización en tu sector empresarial o dentro de tu empresa, si así lo quieren considerar? Ahí hay 4 opciones en pantalla para que nos digan cuál es la más apegada a su realidad de la empresa, ¿no? Y bueno, esto que decías, Octavio, de que por primera vez se está ofreciendo un sistema RPA as a Service, incluso tal vez a nivel mundial, ¿cuáles son las ventajas que tú le pudieras decir a la audiencia ya en específico, concretas, sobre otras alternativas que hay, sin lugar a duda, hay desde open source, seguramente gratuitas, comprar las licencias, administrarlas, a este tema? El modelo como servicio tiene claras ventajas. El primero, esencialmente, es un tema de costo, ¿no? Porque hay economías de escala. Cuando yo o la persona que esté gestionando esa tecnología tiene un equipo que está gestionando varios, entonces el administrador de la infraestructura donde están los bots, pues no tienes uno solamente para ti, sino tienes, digamos, los
divides entre una serie de clientes y eso permite bajar el costo de gestión de esa plataforma, ¿no? Entonces hay claramente economías de escala. Pero no solamente es un tema de costo, es un tema de especialización y de curva de aprendizaje. Cuando tú estás gestionando y lo único que haces es gestionar este tipo de cosas, la especialización te permite que si tú sabes que la tecnología siempre va a existir, no, de alguna forma siempre va a haber bugs, algo le va a pasar. Claro, hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento. Cuando te surge un bug, por ejemplo, yo tengo 7 clientes que tienen RPA y le brinca un bug al cliente número 1. De volada, puedo voltearme y vacunar a los otros 6. Eso te permite que los otros 6 ya no se enfermaron. Claro. Porque evidentemente te adelantaste el proceso. Este tema de curva de aprendizaje y de gestión te lo permite cuando tú gestiones a varios. Cuando tú tienes un modelo tradicional, donde tú montaste todo solamente para ti, te vas a enterar del bug ya que te enfermaste. Claro. Entonces hay un tema clarísimo de eficiencias y de bajarte el riesgo de operación en modelos as a service, porque claramente estás compartiendo, digamos, el know-how y esa curva con muchísimos otros clientes que están para. Y adicionalmente, estas tecnologías en estos modelos viven en centros de datos increíblemente robustos, increíblemente seguros, que también le dan una capa adicional de seguridad y de gestión y de continuidad y de lo que llaman disponibilidad aplicativa a las tecnologías. Entonces, yo creo que los modelos como servicio sin duda te generan eficiencias en costo, curvas de aprendizaje y te mejoran tu disponibilidad por estas eficiencias y por esos beneficios de estar compartiendo know-how con otras empresas. Ok, me parece una tendencia, ¿no? Cada vez vemos más sistemas e infraestructuras en la nube, cada vez más el uso del correo y las aplicaciones que lleva una empresa están igualmente as a service. Sin duda. Y las áreas de tecnología pues ya nos tienen que preocupar de esos temas que tú mencionas, ¿no? Como la seguridad, la actualización, el mantenimiento, errores, todas estas cuestiones que suceden, ¿no? Bueno, me gustaría dar paso a las respuestas. Les recuerdo, la pregunta es: ¿cuál crees que sea el principal obstáculo al que se enfrentan las iniciativas de automatización en tu sector empresarial? La respuesta con mayor número de puntos es 43%. Existe un desconocimiento profundo sobre esta tendencia y no contamos con el respaldo de personal especializado que nos aconseje. Pues muy bien, ¿no? Que estemos haciendo este webinar aquí con ustedes dos, tratando de compartir esta información para que la audiencia se pueda enterar, ¿no? La segunda es con un 23%. El entorno de mi empresa se caracteriza por destinar un presupuesto muy bajo al desarrollo tecnológico. También interesante, ¿no? Estos modelos deben tener un bajo costo de entrada, puedes empezar a probar algunas cosas, no hay que hacer inversiones de CAPEX, y creo que puede ser un buen comienzo para algunas empresas, ¿no? Número 3, con un 22%, la automatización de procesos requiere una plataforma digital que es difícil de manejar y mantener. Y la número 4, la última, con 12%, nuestra industria le otorga demasiada importancia a la fuerza laboral humana. Pues sin lugar a duda el tema, ahorita vamos a hacer algunas preguntas al respecto del tema de el reemplazo o el complemento hacia las actividades que hace normalmente una persona, ¿no? Y bueno, me gustaría ir contigo, Aymeric, allá desde Bogotá, Colombia, y que nos digas, precisamente con tu experiencia, tú como vicepresidente de América Latina, de esta empresa global, ¿cómo ves a las industrias, los sectores, y cuál es la tendencia que tú observas? Y también si tienes algo de experiencia que nos puedas compartir, particularmente del caso de México. Sí, a ver. En Latinoamérica yo diría que el concepto de RPA realmente explotó en los últimos 3 años, 3 y media, que empezó realmente a moverse el tema. No significa que no había empresas que lo tocaban antes, pero realmente empezó a ser visible hace alrededor de 3 años. Pero el último año y medio fue literalmente exponencial. Aquí puedo compartir unos números, es que hemos visto capa de cliente pasar de 30 clientes a 350 en un año, mirando un poco el mercado de Latinoamérica, mirando también este año solo, y en el caso de México, en colaboración con Kio, hemos hecho un par de eventos, incluso 2 eventos marco de RPA, que eran eventos de todo un día, uno en la Ciudad de México, otro en Monterrey, a donde hemos llevado a más de 1,000 personas, 1,000 ejecutivos de varias empresas, que sea de retail, de telecomunicación, de transporte, sector financiero,
que se mueven por este tipo de evento en una ciudad como México, a donde hay tantos eventos siempre, no es tan fácil. Entonces, esa capa de RPA sí es un tema, porque es un tipo de proyecto a donde el retorno y el beneficio se ve sin que el fabricante o el proveedor de servicio lo tenga que defender o demostrar, porque el cliente mismo es capaz de medirlo y de ver cuál fue el impacto. Y en general, cuando el proyecto está bien hecho, es el mismo cliente que está diciendo, oye, me gustaría escalar, me gustaría sacar más provecho de este tipo de programa. Pero como lo mencionábamos antes, el desafío, y creo que el impuesto es muy interesante, el desafío principal es poco nivel de educación sobre lo que es y cómo se hace, y mucha confusión también sobre cómo llevar un programa de este tipo a cabo y con éxito. Y creo que las formas, por ejemplo, de acceder a la tecnología fue un freno, por eso RPA as a Service estamos convencidos que va a ser un factor que va a facilitar un poco el nivel de adopción. Y también estamos haciendo varios programas de educación en colaboraciones con universidades a través de la región y a través de nuestros aliados para democratizar realmente el concepto de RPA dentro de las organizaciones. Pero si me piden, hoy día en Latinoamérica todavía hemos abierto, no sé, tal vez el 5%, el 10% de las capacidades que lleva el mercado, incluso en México. No sé si, Octavio, tienes algún comentario sobre el mercado mexicano en particular, pero es lo que vemos un poco como tendencia. Coincido contigo, yo creo que apenas estamos rascando un poco la superficie de esto. El mercado es enorme, las oportunidades enormes, y creo que exhorto a la audiencia que adopte y pruebe y empieza a meter sus pies en el agua, como se dice, poco a poco con estas tecnologías, ¿no? Pues estamos en el comienzo de una ola Sin duda. que va a tener un gran impacto, y creo que es una muy buena oportunidad, como tú bien lo apuntas, ¿no? Me gustaría tocar un poco el punto que apareció ahí en algunas de las respuestas de nuestros amigos de la audiencia, que tiene que ver con el capital humano, ¿no? Con las personas. Siempre que hablamos de robots, de automatizar, de inteligencia artificial, todas esas cuestiones, a muchos de nosotros lo primero que nos brinca es qué le va a pasar a las personas, ¿no? Sin duda, sin duda. A la fuerza laboral humana. Y en ese sentido, ¿tú cómo ves RPA? ¿Es un paso intermedio hacia esta computación cognitiva? ¿Crees que va a hacer uso de la inteligencia artificial, modelos de machine learning? ¿Ya lo está haciendo? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Sí, el RPA empezó siendo básicamente eran robots que de alguna forma no pensaban, hacían procesos, ejecutaban procesos repetitivos, de alto volumen, como lo mencionaba, que seguían reglas y estandarizados, ¿no? ¿Hacia dónde va? Yo creo que sí. Eventualmente esto, y de hecho ya hay hoy ofertas o empezamos a vislumbrar cómo estos procesos, estos robots van a llegar a esas vertientes, digamos, en un proceso que tienes que tomar una decisión. Hoy los robots no lo están tomando, digamos, si llegan, tiene que ser bastante estandarizado, pero sí vamos a ver dónde empiezan a confluir, digamos, la automatización con el AI, y verás que estas decisiones las empieza a tomar inteligencia cognitiva, ¿no? Te dirá la decisión es ir por la derecha, por la izquierda, hacia adelante, etcétera, pero sí vamos a ver más cómo se empiezan a pegar, y no me extrañaría ver que los procesos se convierten no solamente eventualmente en procesos muy repetitivos que sigan estándares, sino que ya no sigan estándares. Y cuando le quitas la parte de los estándares o le quitas la parte de las reglas, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, que alguien tiene que tomar una decisión. Hoy la decisión la toman las personas. Eventualmente no me extrañaría que esa decisión la empezara a tomar una inteligencia artificial. Okay. Sí lo veo hacia allá. Muy bien, pues interesante, sin lugar a duda, todas estas tecnologías van convergiendo y van a ir llevándonos en esa dirección. Aymerich, ¿tú cuál es tu perspectiva con respecto igual al capital humano? ¿Ves que lo van a desplazar en algunas de estas funciones? ¿Cuál es tu experiencia que nos puedas compartir? Sí, a ver, creo que eso es un tema muy común con tecnologías en general, en tecnologías disruptivas. Si miramos un poco atrás, cualquier cambio un poco mayor a nivel industrial o de tecnología ha tenido también sus retos a nivel de impacto sobre el capital humano. Y cuando miramos un poco pues, los datos después, es que eso también genera nuevas oportunidades. Entonces aquí son dos temas. Hay obvio un impacto porque algunas de estas tareas, cuando lo estamos mirando, son tareas que son muy repetitivas y con un valor agregado
muy pobre, e incluso por el propio empleado. Pero no conozco hoy día una empresa que me dice, Enric, ¿sabes qué? Todos mis proyectos de innovación ya están en camino. Yo tengo suficiente renta para cumplir con la demanda del mercado y satisfacer a mis clientes. Entonces estoy feliz y todo bien. Muchas empresas, sino casi la mayoría de con quien estoy hablando, dicen, necesito producir más y no tengo la capacidad. Y hoy día tengo 80% de mis empleados que trabajan para mantener la luz encendida, entre comillas, cuando realmente me gustaría sacar este tiempo y reutilizar este tiempo a cosas mucho más productivas, con mucho más valor agregado por mis clientes. Y ahí el desafío real, mientras que de pensar que estamos reemplazando una tarea, una persona por un robot, es más pensar cómo estoy capaz de recuperar este tiempo y transformar este tiempo. Y aquí sí viene el impacto, también el involucramiento de los recursos humanos y la responsabilidad como compañía de ver cómo yo puedo transformar a estos empleados para que me ayuden sobre mis tareas nuevas que sí hoy día ya es una necesidad y que me podría agregar valor. Entonces, hoy día de los clientes principales que hemos tenido, no hemos visto un impacto que podríamos pensar de, oh, pues todos los robots que han hecho, pues se ha hecho renta en la calle. Incluso tenemos un cliente en Colombia que tiene más de 15,000 bots en producción hoy día y desplazaron 20 personas, literalmente, cuando el impacto ha tocado más de 2,500 empleados. Entonces, esos son datos reales, porque principalmente el foco aquí es recuperar tiempo para transformarlo y utilizarlo de forma mucho más apropiada. Pero sí hay una responsabilidad y como compañía, por eso también estamos en varios programas con universidades de capacitación o de formación de los empleados para que ellos mismos puedan aprovechar de la tecnología para ser un actor al futuro y ser parte de esa transformación digital. Sobre este tema, y ya para ir cerrando la plática del webinar, me gustaría un poco comentar, o tal vez hacer énfasis con la audiencia, que cuando se automatizan estas funciones, por lo general, estas cuestiones que tocamos hoy en día de alto volumen, repetitivos, que siguen reglas, por lo general es la parte más aburrida de las funciones, ¿no? Por poner un ejemplo que se me ocurre, a lo mejor alguien en un departamento administrativo de contabilidad, pues tiene que estar insertando números de facturas y folios y consultando un reporte y viendo que el total cuadre una cosa con la otra, que hoy en día eso lo pueden automatizar muchísimo los sistemas, ¿no? Y como decía Emery, si logramos quitarle esa carga a las personas, estos profesionales pueden dedicar tiempo a labores mucho más intelectuales, mucho más interesantes, por ejemplo, para la toma de decisiones, para buscar cuestiones creativas de cómo vender más productos o ser más competitivos o alguna cuestión así, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con los dos. Y a mí me gusta decirlo de la siguiente forma. Yo creo que el RPA permite, y parece distinta la respuesta, pero permite revalorizar al ser humano, porque Sí. le empiezas a dar esas actividades que al propio ser humano le generan bienestar y le generan valor. ¿Quién quiere estar haciendo un trabajo repetitivo, tedioso, sin ningún tipo de IQ involucrado? Es verdaderamente, claro, es frustrante, ¿no? Los empleados más, menos contentos, más insatisfechos con su trabajo, son los que hacen eso. Claro. Esto permite revalorizar al ser humano y enfocarlo en tareas muchísimo más creativas. Y estamos viendo una tendencia como cuando las empresas meten estos asistentes digitales, vemos cómo inmediatamente empieza una recapacitación de su fuerza laboral a temas de mucho más valor, no solamente para la empresa, sino para el propio ser humano. Yo creo que esencialmente es una herramienta que permite, como lo dije hace unos instantes, revalorizar el tiempo y las capacidades de los seres humanos. Claro que sí. Yo creo que casi en cualquier sector, ¿no? Por ejemplo, los abogados a veces pasan mucho tiempo leyendo un contrato, poniendo cláusulas muy estándares, sí, copiando, pegando, administrando documentos, que son labores que con todo esto de RPA se podrían también automatizar. Sin duda. Y les podrías dejar, como tú bien lo dices, estas tareas intelectuales de analizar cuál es el negocio, dónde están las ventajas, las oportunidades, que eso es lo que al final del día, como decía Emeric,
crea valor dentro de una empresa, ¿no? Bueno, pues sin duda muy interesante y el tiempo se nos está acabando y me gustaría pasar a la parte de las preguntas de la audiencia. Tenemos por aquí varias que ya me hicieron llegar. Nos escribe C. Alarcón. Dice, ¿qué software RPA es el más completo y mejor para poder utilizar? No sé si lo quieres contestar tú o Emery. ¿Quieres que lo tome? Sí, yo creo que hay varios softwares, digamos, involucrados, pero me parece que están los famosos cuadrantes de Gartner que te ayudan a ver eso. Digamos que habrá probablemente 3 muy importantes. Uno es, sin duda, para mí sería el líder, que es donde trabaja Americ, se llama Automation Anywhere, que es un software de primer nivel. Está otro que se llama UiPath, otro que se llama Blue Prism. Yo diría que esos 3 probablemente están siendo, digamos, los más relevantes. Pero básicamente yo creo que invito a la audiencia a checar los famosos cuadrantes de Gartner para que se acerquen y vean, para que no lo diga yo, para que lo estén diciendo, digamos, terceros, ¿no? Sí, pero claro. por ahí viene. Yo creo que la empresa que representa Americ es una líder indiscutible en el mundo en esta, ¿no? Se llama Automation Anywhere. Sí, yo consulté por ahí en Google, si se quiere meter a buscarlo, está el cuadrante mágico de Gartner y ahí hacen una evaluación completa de varios proveedores que pueden ver cuáles son los que están en el segundo cuadrante. Sí. Están los la tomé yo, Emerick, para que no te dieras un cebollazo, ¿eh? Para que no tenga conflictos de interés. Por eso me sentía como, no sé cómo responder a esta, pero mi única recomendación tal vez sería de también prestar atención sobre quién le está dando respaldo a dónde están, porque es un tema de decir, bueno, yo soy el líder mundial, quien sea, pero ¿qué están haciendo en México? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están trabajando? ¿Cómo su fabricante se está involucrando dentro del éxito de su programa? Porque al final del todo, también, aparte de un producto, lo que buscamos es el respaldo de nuestros aliados tecnológicos, de nuestros socios, para liderar no solo la venta de un software, pero realmente el éxito de un programa. Y aquí sería tal vez mi recomendación a quien busca. Muy bien, muy interesante. Bueno, Roberto X Vázquez, te manda un saludo, Octavio. Dice que trabajaron juntos cuando implementaron LS y PeopleSoft en una cierta cadena de farmacias. No me digas, un saludo. A Roberto Vázquez. Un saludo a Roberto Vázquez, qué gusto. Luis González nos pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio de implementación de un RPA y cómo afrontar los temas de seguridad que hoy en día son una parte muy crítica para las empresas, ¿no? ¿Quieres tú, Emerick, tomar esta? Sí. Creo que la parte el desafío por el tiempo de implementación, la parte de seguridad o de arquitectura, tiene mucho que ver con el concepto que hay todavía en el mercado una tendencia de algunos jugadores en el mercado de empujar el tema diciendo al negocio, no, eso es algo muy sencillo, no involucraste y no les dices nada, lo puedes hacer tú y vamos adelante. Y al momento de escala, cuando realmente la organización quiere crecer, TI empieza a mirar un poco al detalle y dice, eso no cumple, eso tampoco, y muchas veces crea frustración y luego pérdida de tiempo para hacer el proceso de evaluación atrás. Entonces, aquí hay 2 opciones. O lo están evaluando desde el principio, o tienen la opción de no tener que tener ese dolor de cabeza y consideran opciones tipo RPA as a Service, que tiene el beneficio de decir, pues mira, mi core de negocio es retail. Yo necesito optimizar este proceso de atención a mis clientes y no quiero desarrollar nada de forma interna, pero yo quiero aprovechar este tipo de tecnología y desde el momento que cumple con los requisitos de Software as a Service, voy por adelante. Ahora, los tiempos de implementación promedio, yo también quiero invitar a la audiencia a cuidar un poco sobre las expectativas que se están poniendo un poco en el mercado. Muchas veces escuchamos, un proceso se robotiza en un par de días, 2-3 días. Lo que no consideran muchas veces o lo que no se dice tal vez es que automatizar un proceso no es solo automatizar el camino feliz. Es documentar el proceso, asegurar que tenemos la infraestructura que va con esto, configurarla, instalarlo y luego, obvio, desarrollar el camino feliz, pero también las excepciones y que queremos definir para que este proceso sea robusto. Entonces, en promedio hablamos de tiempo, cuando no es RPA as a Service,
por proceso simple entre 3 y 4 semanas, proceso medio 6 y 8 semanas y complejo 8 y 15. Puede ser mucho más, puede ser mucho menos. RPA as a Service nos permite de cortar estos tiempos solo por la parte de infraestructura, yo diría de forma conservativa, de un cuarto a un tercero. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero da un acceso bastante más rápido a la tecnología, cortando un poco este esfuerzo de infraestructura. Entonces digamos que tenemos tres niveles, ¿no? Cuando es algo relativamente sencillo, de 3 a 4 semanas. Si es algo medianamente complejo, de 4 a 8 semanas. Y ya si es un proyecto mucho más grande, pues más de 8 semanas, 15 o incluso más tiempo nos podría llevar, ¿no? Bueno, Carlos López nos plantea una pregunta muy interesante. Me gustaría oír los comentarios de los dos. Dice, ¿cómo han logrado con sus clientes, sobre todo en el top management, lograrles pasar este entendimiento de cuáles son los beneficios para meter RPA dentro de una empresa? Yo volvería un poco a los beneficios. Yo creo que todo manager quiere hacer su empresa más eficiente, quiere ser más productiva y quiere reducir errores. O sea, yo no conozco un solo manager que no quiera cualquiera de las tres, o una sola de ellas, o las tres juntas. En fin, cuando les presentas cómo el RPA te ayuda a eso, empiezan a tomarlo seriamente, empiezan a ver esto de una forma distinta porque ven que no es muy intrusivo y te permite, digamos, hacer pruebas, empezar a probar estos conceptos de una manera poco a poco. No tienes que llegar con estos grandes procesos. Yo viví completamente los procesos de los RPs, ¿no? Cuando tienes que meter el RP y no meter... Ahí no había proyectos chiquitos. Ahí o metías el RP o no lo metías. Y eran proyectos titánicos, te dabas la bendición, te aventabas, a ver cómo... Sí. Tremendas implicaciones, tremendos procesos, tiempos, costos. Esto es distinto, o sea, porque sí puedes hacer pruebas mucho más pequeñas. Sí, o un departamento. Mucho más pequeño, absolutamente. Entonces, cuando les dices, empieza pequeño, haz una prueba pequeña, chécalo, y de ahí empieza a escalar sobre eso. No veo por qué alguien te dice que no. Yo creo que ese es el camino para ir convenciendo al top management de este tipo de beneficios y de estas tecnologías. Muy bien, Octavio. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Esto se pasa verdaderamente muy rápido. Es súper interesante estar charlando de RPA con ustedes dos. Pero me gustaría, antes de concluir, que nos dieran sus conclusiones finales de todo lo que estuvimos hablando, de algunas de las preguntas que nos pasaron aquí nuestros amigos de la audiencia. Recibimos muchas más preguntas, no todas las podemos ver por cuestiones de tiempo, pero lo que vamos a hacer, ya comprometimos aquí a Octavio y a Aymeric que nos regalen unos minutos más y una vez que terminemos la transmisión nos van a ayudar a responder estas otras preguntas y las vamos a publicar en el blog de Kioledge, lo van a ver ahí en la página de kioledge.kionetworks.com para que no se quede ninguna pregunta sin responder de nuestros amigos, ¿no? Entonces, Aymeric, si me puedes regalar brevemente ya en 1 o 2 minutos, ¿cuáles son tus conclusiones? Sí, tal vez lo que me gustaría dejar como último comentario es que cada uno de ustedes se llevan como mensaje que este tipo de programa no requiere un esfuerzo exponencial. Y la clave aquí es liderazgo, como le decía, y un poco de ambición. A nivel tecnológico, no es intrusivo. El nivel de acceso, considerando opciones como API as a Service, es casi inmediato. Y lo bueno es que a nivel económico tampoco estamos hablando de inversiones que tienen que ver con una implementación de un ERP para una organización. Son opciones que realmente les permite tener este nivel de impacto con un mínimo de fricción, que sea a nivel de adopción o a nivel de conocimiento. Y más allá de esto, también de contar con un ecosistema de proveedores o de fabricantes que están también a su disposición para acompañarles, en particular en México, a donde sé que hay muchos eventos, varias asociaciones que están trabajando para democratizar el tema. Y creo que eso es el punto clave. Ese tipo de tecnología se va a democratizar bastante y como lo decía, a veces la gente sonríe un poco cuando digo que es el nuevo Internet o el Internet empresarial. Es porque realmente RPA es como una red que permite interconectar todos estos puntos de información y hacer que sea accesible de forma casi instantánea. Y eso será muy difícil de parar y no creo que va a parar, pero por eso pienso que
aquí es un parte del futuro, es un escalón, obvio, algo más grande. RPA va a evolucionar con tema de Artificial Intelligence y Analytics, que ya está en camino, que ya existe, pero este escalón es un escalón clave. Muy bien, muchísimas gracias, Aymeric. Octavio, tus conclusiones. Gracias. Yo me quedaría con recomendaciones, ¿no? A ver, ¿qué se pueden llevar? Uno, ¿dónde hace sentido meter esto? Son procesos repetitivos, que sigan reglas, estandarizados y de alto volumen. Empecemos por ahí. ¿Dónde hace sentido? ¿Por qué? ¿Por qué hace sentido meter eso? Estas cosas te generan te bajan costos, te generan productividad y eficiencia y te quitan errores. ¿Quién no quiere eso? Y tres, ya hay modelos mucho más accesibles, como el RPA as a Service, que permite acceder a estas tecnologías de una manera muy fácil y muy rápida. Y finalmente, empiecen con proyectos pequeños, cortos. No se quieran comer toda la hamburguesa de un bocado, empiecen pequeño. Me quedo con eso. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias a Aymeric, Octavio, por su tiempo, por la charla, por todos sus conocimientos, por toda la experiencia que nos comparten. De verdad que lo apreciamos muchísimo aquí en Kio Networks y sobre todo la oportunidad de poderlo compartir con la audiencia. Y bueno, como siempre lo hacemos, les vamos a enviar por correo electrónico un white paper y una infografía con el tema de RPA para que lo tengan ahí como referencia y obviamente estará disponible en la página de kioledge.kionetworks.com. Si tienen algún comentario, alguna duda, se quedaron con algo que quisieran comentar o cualquier cuestión que nos quieran hacer llegar, lo pueden hacer igualmente a nuestra cuenta de correo electrónico que es kioledge@kionetworks.com. Y les recuerdo que el próximo webinar de Kioledge va a tener a cabo el 24 de septiembre, como todos los martes, en punto de las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y el tema que vamos a tratar es un tema de salud digital. El título es Transformación Digital Centrada en el Paciente. Va a estar súper interesante. Por ahí les vamos a hacer llegar las invitaciones. Pueden consultar nuestra página para que no se lo pierdan. Y pues no me resta más que darles las gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.